¿Alguien sabe qué toca el día de hoy? Génesis, ¿ah? Ok. Abran sus Biblias en Génesis 19, por favor. Génesis 19. Todos, bueno, la mayoría conoce esta historia, ¿no? Desde chiquillos nos las han contado. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahí nos quedamos en el 18 y vamos a comenzar hoy en el 19. Pero vamos a orar antes, ponernos a manos del Señor. Amado Dios, bendito Padre, aquí estamos, Señor. Solo somos nosotros, Padre, que no podemos hacer nada sin ti. Por eso venimos delante de ti rogándote que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos redarguya, el que nos consuele, el que nos exhorte, el que nos edifique por medio de tu palabra, Señor. Necesitamos de tu palabra, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Venimos aquí, Señor, a saciarnos de ti. Rogamos, Padre, porque tu Espíritu Santo haga su obra en nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Me oigo bien? ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Se comprende lo que digo? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a leer Génesis 19, vamos a leer del 1 al 3, por favor. Génesis 19, del 1 al 3. Sí. Bueno. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y le hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Ok, ¿recuerdan en el capítulo 18, los Génesis 18, cómo Abraham estaba intercediendo y diciendo, regateando con Dios para que si hubiera unos cuantos justos en la ciudad, Sodoma y Gomorra no fuera destruida? Bueno, la verdad es de que la negociación de Abraham fue más que eso, fue una intercesión. Y la mayoría de nosotros sabemos que no se salvó esa ciudad. Esto quiere decir que no había ningún justo, como lo dice en la Biblia. No hay quien busque a Dios, no hay justo ni uno solo. Sin embargo, Abraham tenía en su corazón rogar por la salvación de las almas que él consideraba que eran justas. Y el corazón de Abraham no tan solo estaba puesto en los ciudadanos de esa ciudad, sino también en su sobrino Lot, al que él amaba. Y sin embargo, no se lo hizo saber al Señor directamente: yo quiero que salves a mi sobrino Lot y su familia. Abraham intercedió. Pero como dice la Biblia, vamos a ir a Romanos 3 y vamos a leer del 10 al 18. Romanos 3, la palabra dice que no hay un solo justo. Y vamos a ver entonces cuál fue el proceder de nuestro Señor, a pesar de que no hay ni un solo justo, ni uno solo. Dice la palabra de eso en Romanos 3, del 10 al 18. Como está escrito: No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre.
Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok, hermanos, todas esas características que acabamos de leer, todo esto lo tenían los pueblos de Sodoma y de Gomorra. Pero les digo algo, la verdad es que la humanidad completa en este momento tiene esta condición. Y a esta condición se le conoce como la depravación total del hombre o la naturaleza caída del hombre. Y esta es la realidad de nuestra humanidad. Estamos muertos en delitos y pecados y no hay quien haga lo bueno. Somos totalmente depravados en nuestra carne, pero la gracia de Dios, hermanos, ese pero de Dios, esa intervención divina es la que nos salva de esa condición. Y esto es lo que vamos a aprender por medio de la vida de Lot. Es eso precisamente, la intervención de Dios es la que salva. Y esa intervención es la misericordia de Dios derramada sobre alguien como Lot, un pecador como tú y como yo, que escuchó la instrucción de Dios y obedeció a Dios. Les estaba diciendo que Abraham amaba a su sobrino y había ido a su rescate. ¿Recuerdan cuando fue cautivo por esos 4 reyes de la tierra de Ur? Eso lo vimos en Génesis 14. Eso lo pueden ver ahí en su casa si quieren, del 1 al 16. Abraham incluso había retrasado la promesa de Dios por aferrarse a su sobrino Lot. Eso lo vimos también en Génesis 13. Y cuando se apartó de Lot, Dios muestra un poco más de sus planes. Lo habíamos visto, ¿se acuerdan? En las predicaciones anteriores. Y un capítulo antes que este, en el 18, Abraham intercede, como les decía, no solo por su sobrino, sino por los justos de la tierra. Sin embargo, Dios sabía que Abraham tenía en su corazón a su sobrino Lot. Y a pesar de que, como les dije, no mencionó a su sobrino Lot cuando pidió que los justos no fueran destruidos, Dios sabía que Abraham anhelaba que su sobrino y su familia se salvaran. Y te voy a hacer una pregunta, ¿a ti no te gustaría que tu familia se salve? ¿A poco no tenemos nosotros familiares que no han llegado a Cristo? Pero les digo algo, tal vez hemos dejado de interceder por ellos. ¿Recuerdan cómo Abraham estaba intercediendo por aquellos justos? Era persistente y también era humilde y era respetuoso delante del Señor. Y así es como debemos de orar nosotros para interceder por esas almas que se están perdiendo. Y tal vez, hermanos, la misericordia de Dios llegue a la puerta, como llegaron esos varones con Lot. Pero observen lo que hizo Lot cuando llegaron esos varones. Se dieron cuenta, lo que hizo Lot, comenzó a servir. Yo considero que Lot, gracias a la fe de Abraham, pudo identificar rápidamente a esos varones que eran enviados de Dios. Y él les mostró reverencia y se postró y se mostró hospitalario con ellos. Les sirvió. Y esta actitud es similar a la actitud que tuvo Abraham cuando llegaron a su tienda, ¿recuerdan? Lo vimos la semana pasada, cuando les hablé de la teofanía. Estaba Dios y 2 ángeles y llegaron a la tienda de Abraham y se presentaron y mencionaron la promesa de que Sara iba a tener un hijo de Abraham. Y Sara se rió y Abraham no lo podía creer. Bueno, cuando llegaron a la tienda de Abraham, también comenzó a servir a Dios, Abraham. Y aprendimos muchas cosas acerca de cómo es que nosotros debemos de servir a Dios y no a las cosas de Dios. Pero bueno, así como lo hizo Abraham, también Lot lo hizo inmediatamente. Acabamos de leer eso, cómo les ofreció alimento, les ofreció su casa, y él se puso al servicio de aquellos varones que eran ángeles. Pero miren lo que dice el versículo acerca de eso cuando estaban en casa de Lot, lo que aconteció. Vamos a leer Génesis 19 y vamos a leer del 4 al 7, por favor. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron:
¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Que era una costumbre ser tan hospitalario que cuando tú entrabas a la casa de alguien, él tenía que protegerte hasta con su vida. Y vamos a ver lo que hace Lot aquí. Con tal de salvar a esos varones, en primer lugar se dijo hermanos de aquellos que querían hacerle mal a esos varones de Dios. Lot se puso, hagan de cuenta, en su nivel, pero Lot no era como ellos, ni tampoco eran sus hermanos. Lo van a negar más adelante, lo vamos a seguir leyendo. Lot, con tal de salvarlos, utilizó todo lo que tenía a su mano, procuró que ese pueblo depravado no consumara ese pecado que ya había dispuesto a hacer a esos varones, violar a los varones de Dios. Claro, eso no iba a suceder, pues esos varones eran ángeles poderosos que no permitirían que sucediera. Sin embargo, la situación hizo que Lot mostrara su corazón a Dios y a los ángeles. Él verdaderamente no estaba a favor de las prácticas de esa ciudad donde vivía. ¿Recuerdan dónde estaba Lot cuando llegaron esos varones? Estaba en la puerta de la ciudad. Y se dice que tal vez porque tenía un puesto, una autoridad como juez, porque se dice que los ancianos y los que tenían autoridad estaban a las puertas de la ciudad. Eso es lo que dicen algunos comentaristas, pero yo considero también que Lot salía de la ciudad porque no estaba a gusto dentro de la ciudad. Considero que Lot salía y miraba a lo lejos aquel pueblo que había dejado, donde estaba su tío Abraham, viviendo una vida muy distinta a la que estaba viviendo Lot. Tal vez estaba asqueado de vivir en esa ciudad de pecado. La verdad me recuerda a Acapulco, desgraciadamente. Y Lot ya no quiere vivir ahí, posiblemente, pero tenía que esperar ahí a que la salvación llegara a su puerta. Él, sin saberlo, estaba esperando la salvación de Dios. Y hay veces en las que pensamos que Dios nos tiene en un lugar equivocado, en un lugar donde no estamos tan cómodos, que digamos, como Acapulco, hermanos, la verdad. ¿A poco no? Tanto calor, tantas deficiencias en los servicios, sin agua, se va la luz constantemente, calles en mal estado, llenas de basura, la delincuencia, las violaciones, los desaparecidos, las balaceras y tantas cosas que realmente Acapulco espiritualmente se parece a Sodoma y a Gomorra. Y por eso les digo que se parece, por la condición espiritual en la que está Acapulco en este momento. Ese es su presente y está en aumento, hermanos, la sodomía y la prostitución y la trata de infantes, la pederastia y muchas otras cosas más, que les aseguro que ha llegado el clamor de Dios de todas estas cosas que están sucediendo en esta ciudad. Tal vez tenemos que esperar en este lugar la salvación que llegue a nuestra puerta. Muchos queremos salir corriendo. Yo la verdad muchas veces lo había pensado. Muchas veces anteriormente decía yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero ahora entiendo por qué esperé. Y Dios me hace esperar. Y tal vez tú quieras irte a otro mejor lugar donde pienses que vas a estar mejor, pero Dios te tiene aquí. Y mientras Dios te tenga aquí, tú tienes que esperar por Dios y no desesperar. Lot, a pesar de estar en esa ciudad, no participaba en la ciudad donde vivía con ellos. Pero, ¿por qué? Porque vivía con ellos, pero no vivía como ellos, hermanos. ¿Tú vives así como Lot? En medio de una ciudad tan depravada, pero sin contaminarte. O tal vez te has moldeado esa ciudad y te encuentras tan cómodo en ella que no ves que el juicio está sobre esta ciudad. Hermanos, es una realidad. Vivimos en una Sodoma
y Gomorra actual en México. Pero recuerden, la esperanza está que nuestra ciudadanía no es la acapulqueña, sino la del reino de los cielos. Miren, voy a poner un ejemplo muy burdo de esta ciudad, tal vez, y hasta como chistoso o no. ¿Vas a los jueves pozoleros? A los jueves pozoleros. Y cuando vas a los jueves pozoleros, llegas y buscas no el mejor pozole, sino el mejor show, travesti. Y cuando ves ese show, te ríes como los demás, y te diviertes como los demás, y cantas como los demás. Quiere decir que estás viviendo no tan solo en la ciudad, sino como la ciudad. Y es algo muy simple a lo mejor, pero es la realidad. ¿Tú te estás moldeando a la ciudad o estás realmente apartándote para Dios? Y puse ese ejemplo muy acapulqueño porque pues es muy acapulqueño, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos en esta ciudad, pero no somos como esta ciudad. Si somos de Dios, si somos de Cristo, no podemos ser como esta ciudad. Y tenemos que permanecer para no tan solo esperar la salvación de Dios, sino llevar la salvación de Dios a los demás. Y es muy distinto. Y les decía que nuestra ciudadanía no es acapulqueña. Y mira lo que dice Filipenses 3, del 20 al 21. Filipenses 3, 20 y 21. Gracias. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Como les decía, lo más fácil es salir corriendo de aquí, pero Dios nos ha traído aquí. Dios nos hace esperar aquí, y si Dios nos tiene aquí, pues aquí tenemos que estar, aunque el juicio se acerque. Dice aquí en Filipenses, donde también esperamos la salvación. Y Lot no esperaba la salvación, pero la salvación llegó a él por la misericordia de Dios. Pero Lot hizo lo que debía hacer, activar su fe. Es una palabra que digo mucho yo. ¿Y cómo activas tu fe? Por medio de las obras. O sea, Lot no se quedó solamente como espectador todo el tiempo, sino que cuando llegó el momento de obrar de buena manera, así lo hizo. Una cosa, hermanos, es quedarse quieto cuando Dios te dice, quédate quieto. Y otra cosa es quedarte dormido. Es muy distinto. Si Lot se hubiera quedado dormido, esos varones hubieran pasado de largo y no hubieran entrado en su casa. No hubiera llegado la salvación a la puerta. Pero no lo hizo, sino que Lot comenzó a ministrar a esos varones, es decir, a servirles. Y no solo eso, sino ofreció a sus propias hijas con tal de guardar la integridad de esos huéspedes. Mira lo que dice aquí, Génesis 19, del 8 al 11, por favor. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí, por favor, en el 12. ¿Se dan cuenta cómo Lot ofrece a sus propias hijas con tal de guardar la integridad de esos hombres? Y como les decía, era una tradición cuidar de aquel que llegara a tu casa.
Y Lot estaba dispuesto a hacer lo que tenía en mano, pero Lot no podía salvar a nadie con sus propias fuerzas. Y la verdad, los varones del Señor eran ángeles poderosos. Y lo que hicieron es al contrario, resguardar a Lot. Pero la intención de su corazón fue buena y fue vista delante de los ángeles y delante de Dios sobre todo. Vamos a seguir leyendo ahora sí del 12 al 14, por favor. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? ¿Yernos? ¿Y tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que había de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ok. Entonces le dice los ángeles que si tenía alguien más que pudieran ser salvados. Y Lot tenía aquellos yernos que aún no se habían casado con sus hijas, pero que ya estaban dadas, como quien dice, ¿no? Y sin embargo, esos yernos y a los que pudo hablarles y anunciarles el juicio, no pudieron ser salvados. ¿Por qué? Porque solamente fueron salvadas 3 personas. ¿Y por qué pasó esto? Porque no creyeron. Cuando sucedió con Noé, ¿qué pasó? Pasó lo mismo, no creyeron. Tuvo 120 años Noé para construir el arca, y durante esos 120 años nadie lo escuchó. Y él estuvo hablando del juicio que había de venir, como lo dice aquí en la Biblia. Y ese tiempo lo dio Dios para arrepentimiento, para que muchos se salvaran. Sin embargo, muchos no creen en ese mensaje. Noé no dejó de predicar el mensaje hasta el final. Lot fue y predicó el mensaje de salvación, pero antes predicó el mensaje del juicio que sobrevenía, como lo hizo Noé y como lo debemos de hacer nosotros, hermanos, hermanas. La verdad es que esa parte muchas veces la omitimos y no la decimos, la del juicio. A veces nada más hablamos la palabra de Dios que creemos que no va a ser ofensiva. Pero si nosotros omitimos el juicio de Dios que sobreviene, ¿cómo vas a poder predicar la salvación? Es decir, ¿de qué me vas a salvar si no me dices qué es lo que viene? Y el mensaje de salvación tiene que venir completo. Y la verdad es de que viene juicio. Y estamos en juicio. Porque cada vez nos parecemos más a Sodoma y a Gomorra. Y están practicando muchos estos pecados. Acabamos de ver la depravación total del hombre. Dios muestra el pecado a la humanidad y proclama juicio sobre las naciones, pero no lo hace sino para arrepentimiento. Pero también después predica el plan de salvación, como lo hizo aquí a través de los ángeles. Le dijeron: salgan de esta ciudad porque será destruida. Y esa es la salvación, creer en el mensaje. Y solo el que cree y lo muestra por medio de las obras, que esa es la fe, entonces ese es el que se salva. Y se dan cuenta que aquí se encuentra el evangelio. Aquí en estas palabras que acabamos de leer, encontramos que somos pecadores. Encontramos que hay juicio sobre nosotros. Encontramos que debemos de arrepentirnos. Encontramos que debemos de predicar el plan de salvación que tiene Dios y que debemos de creer. Y si creemos, tenemos que actuar. ¿Para qué? Para que Dios y su misericordia nos salve. Lot fue a predicar ese juicio y el medio de salvación, pero no creyeron sus yernos.
Los ángeles le dieron instrucciones precisas para que ellos fueran salvos. Y es necesario tomar esas instrucciones precisas para no morir. Y todas esas instrucciones provienen de la boca de Dios, es decir, de la palabra de Dios. En nuestro caso está en la Biblia, que nos informa del pecado, del juicio, del arrepentimiento, del medio de salvación que es Cristo y de las consecuencias si no recibimos con fe esa información. Mira lo que dice acerca de las instrucciones a seguir. Aquí en Génesis 19, vamos a leer del 15 al 16. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Se dan cuenta? Lot no sacó a su familia. Fueron los ángeles quienes los tomaron de la mano como a fuerza. Y dice, según la misericordia de Jehová. Es decir, Dios no quería que perecieran, por eso envió a sus ángeles. Y casi por la fuerza tuvieron que salir. No sé si la familia completa de Lot se resistía a dejar todo atrás. Lo que sí sé es que la salvación venía de Jehová, como dice la palabra de Dios. Dios quiere sacarte del mundo en el que te encuentras. Dios no quiere que mueras en el juicio que le espera al mundo. Los ángeles hicieron su parte, pero hay un tramo que te toca recorrer a ti solo por fe. Mira lo que dice aquí, del 17 al 23. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y salió el sol sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Ok. ¿Recuerdan cómo Lot, cuando se separó de Abraham, vio la llanura y vio como si fuera un paraíso, dice en esos versículos? Él vio solamente con sus ojos y no vio más allá de lo que venía. Y les decía que el mundo es así de atractivo, pero si te quedas en el mundo, va a haber juicio. Y el juicio alcanzó a Lot. Pero gracias a la misericordia de Dios, y Lot reconoce esa misericordia, es que él fue sacado de la ciudad, pero recibió las instrucciones precisas. Y él tuvo que caminar hacia el lugar donde le dijeron y donde estaría a salvo. Y el caminar en Cristo es seguro, pero tenemos que caminar. No podemos quedarnos parados. Por eso es el camino. El camino se camina. Muchos sabemos a qué me refiero, pero por el momento quiero que observemos la petición de Lot a Dios a través de los ángeles. Lot reconoció inmediatamente que la misericordia de Dios se había engrandecido. Lot sabía que no merecía vivir, pero Dios tuvo misericordia y le perdonó la vida. ¿Se dan cuenta? Reconoció inmediatamente de dónde venía la salvación y por qué había sido salvo. Y muchos de nosotros a veces creemos que Dios nos salvó porque no somos tan malos como los otros.
o porque hicimos algo bueno. Pero no es así. Dios nos salvó por la pura misericordia. Yo considero que Dios ya estaba trabajando con Lot desde antes y que es por eso que estaba fuera de la ciudad esperando la salvación, apartándose del pecado, pero viviendo en una ciudad de pecado. Cuando Dios nos da la salvación es por misericordia, y eso Lot lo sabía o lo tenía más claro que nunca. Hermanos, la salvación es por misericordia. La fe no es tu fe, es dada por Dios a través de la misericordia. El medio de salvación no es tu medio, sino es dado por Dios. Y es el mismo Dios el medio de salvación. Sin embargo, debemos activar nuestra fe. Debemos tener evidencia de conversión en nuestras vidas, hermanos. ¿Recuerdan el nombre de la predicación? Es no mires atrás. Y todos sabemos que la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal debido a que volteó la mirada. No siguió las instrucciones de los ángeles. Hermano, mirar atrás, en este caso, es símbolo de añorar tu condición de pecado. Es decir, yo creo que la esposa de Lot añoraba regresar al lugar de donde había salido. Y a muchos de nosotros nos pasa eso cuando pensamos, yo creo que donde estaba era el mejor lugar. O he dejado mucho atrás y no sé si valga la pena hacerlo. Y eso tal vez la esposa de Lot lo estaba pensando, o estaba pensando en sus posesiones que había dejado, o sus familias, o su comadre, o sus amigos, o sus hermanos. No lo sé. Pero cuando la salvación llega a la puerta, no puedes mirar atrás, tienes que caminar y salir de donde estás, porque corre peligro tu vida. No te ancles a tu pasado, tienes que seguir avanzando, tienes que caminar. Cuando verdaderamente sigues la instrucción de salvación y sales de la mano de Dios, no puedes volver a añorar tu pasado. Y ese pasado no te lleva más que a la muerte. No vale la pena volver atrás, no vale la pena añorar. Mira, la verdad, yo les voy a confesar, yo pequé en un tiempo de eso. Decía, híjole, antes me iba mejor. Uy, si me hubieras conocido antes, tenía 7 negocios, 4 carros, antes de Cristo. Y me iba muy bien, y ahora no comprendo lo que me está pasando cuando llegué a Cristo. No lo sé. Así decía. Claro, tenía como 6 u 8 meses de haber llegado a Cristo. Pero fíjense, la persona que me vendió la casa me lo dijo, ¿usted está en Cristo? Mi esposa la conoce, se llama Mirna. Y ella pues me decía que era cristiana y creo que sí, tenía sabiduría, un poco de sabiduría me mostró. Y le digo, sí, dice, pues no lo parece. Digo, ¿por qué? Se la pasa quejando. Dice que antes le iba mejor y que ahora está en Cristo y lo veo que se está quejando. Y yo digo, tiene razón. Y me di cuenta que estaba añorando mi pasado. Y lo digo porque yo creo que aquí, o algunos que me están escuchando en casa, tal vez están añorando su pasado, como tal vez añoró la mujer de Lot su pasado y volteó atrás. Y la verdad es de que tal vez lo que tú veas adelante con Cristo no parece nada atractivo como lo parecía para Lot de esa llanura. Pero la verdad es de que si Dios te sacó de ahí, si Dios te arrancó y te llevó de la mano y te puso ahí, es porque vas a estar seguro. Pero tienes que caminar. Tienes que caminar. Muchas cosas te van a pasar en el camino y te van a querer hacer desistir o te van a querer engañar en tu mente. Pero tienes que caminar y no mirar atrás. Porque la recompensa es grande. Es tu vida. Es tu salvación.
Pero déjame preguntarte, ¿sigues tú añorando ese pasado? Esa ciudad de perdición, el mundo que dejaste atrás, ¿lo añoras de tal manera que volteas a ver a cada rato lo que dejaste? ¿O a tus amigos de parranda, de borrachera, o las amantes o amantes? ¿Piensas que tu felicidad la dejaste atrás cuando realmente estás caminando hacia el verdadero gozo y no te das cuenta? Entonces déjame decirte que estás despreciando la salvación de Dios. Y si estás así en este momento, lo único que tienes que hacer es arrepentirte y no vuelvas a ver atrás. Porque si sigue tu corazón pensando que estabas mejor atrás, llegará el día en que te vas a volver estatua de sal. Es decir, tu cuerpo nunca será morada del Espíritu Santo. O tal vez tu cuerpo nunca ha sido morada del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo Génesis, pero vamos a leer del 24 hasta el 29, por favor. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios destruyó a todas las ciudades de la llanura, pero por amor a Abraham envió fuera a Lot. Aunque Dios sabía lo que iba a pasar con la descendencia de Lot, igual que lo supo que lo que iba a pasar con la descendencia de Ismael, pero Dios decidió por amor a sí mismo y por amor a su siervo Abraham a no terminar con Ismael, ni tampoco terminar con Lot. Al contrario, a Ismael lo protegió en el desierto y a su madre Agar también. Recuerdan que Lot había visto, como les decía, un paraíso en la llanura, y ahora ese paraíso se volvió un infierno y ya no podía ser habitado. Aunque Lot escogió bien ante sus propios ojos, estaba escogiendo su condenación, y aún así Dios tuvo misericordia de él y no fue quemado junto con ese supuesto paraíso. Lot experimentó la salvación divina, hermanos. Cuando tu salvación proviene de Dios y no de una religión, porque la religión no salva, muchos lo sabemos, tu salvación solamente te la proporciona Dios y viene de la mano de Dios. Y lo único que importa es que Dios te salvó. No puedes mirar atrás, no puedes mirar lo que dejaste atrás, no puedes añorar lo que tenías antes. Tienes que esperar en las promesas que vienen, en las bendiciones que vendrán a tu vida, siempre y cuando sigas caminando por el camino de salvación. Pero camina, no te quedes parado y no vuelvas atrás. Vamos a seguir leyendo del 30 y vamos a leer hasta el 38. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó.
El día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces nacieron tribus enemigas, los moabitas y los amonitas, debido a que Lot fue salvado de aquella condenación, ¿verdad? Entonces, aún así Dios tuvo misericordia y salvó a Lot. Y la salvación de Lot fue netamente una intervención divina. Pero aún así Lot temía que sucediera lo mismo en aquellas ciudades que no fueran en las montañas. Y tal vez las hijas de Lot pensaron que ya no había más humanidad, pensaron que eran los únicos que habían quedado. Y tomaron esa decisión tan extrema de incesto, ¿verdad? Con su padre, desafortunadamente. Pero tal vez ellas creían que estaban viviendo el momento apocalíptico, ¿no? Y así es. Pensaron que de esa manera iban a preservar la especie o el destino de la humanidad. Y muchos piensan, o las grandes élites o los gobiernos piensan que ellos tienen el destino de la humanidad en sus manos y que ellos pueden preservar a la humanidad y lo que hay en la tierra, pero no es así. Solo la mano de Dios puede salvar, solo la mano de Dios puede preservar a esta humanidad, como también la mano de Dios puede destruirla, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Pero lo que quiero que aprendamos, hermanos, es que en primer lugar encontramos el evangelio de salvación en toda la palabra de Dios de principio a fin, y sus elementos como el juicio, el pecado, el arrepentimiento, la conversión, la santificación. Y nos debe de quedar claro que solamente la salvación proviene de Jehová. Y es una intervención divina en la que tú y yo no intervenimos en nada. En nada. A pesar de que a veces pensamos que estamos ayudando a Dios con algo, o pensamos que nos merecemos algo, es solo la misericordia de Dios la que salva. Y Dios tuvo misericordia de Lot y se acordó de su siervo Abraham, y por eso no fue consumido en el fuego como los demás. Pero Lot no se quedó parado, caminó y no volvió atrás como su esposa. Él quiso que su familia fuera salva por completo, pero él no pudo hacer nada por su familia. Y la verdad, hermanos, eso también nos muestra la soberanía y la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos preocupamos tanto por nuestros familiares y amigos y no podemos hacer nada más que, como lo hizo Abraham, seguir intercediendo por ellos, seguir rogando por su salvación y agradecer al Señor por su misericordia, porque su misericordia se ha derramado sobre los que hemos sido salvados por esa intervención divina. Y le damos gracias a Dios. Sin embargo, sabemos que estamos en esta ciudad, pero no de perdición, pero no podemos comportarnos como esta ciudad. Tenemos que ser luz. No podemos moldearnos. Hay pequeñas cosas, como les dije, de la pozolería. No sé si alguien vaya a la pozolería, la verdad se me ocurrió. Pero hay esos pequeños detalles que nos hacen ver como el mundo, lo contrario a que nos hacen ver como de Cristo. Y esos pequeños detalles, hermanos, nos moldean al mundo en lugar de nosotros mostrar la luz de Dios en nuestras vidas y poner el ejemplo para llevar esa luz en medio de la oscuridad. No es malo comer pozole.
No es malo comer pozole. Todo acapulqueño que se respeta come pozole los jueves. Sin embargo, esos lugares, la verdad, en lugar de comer a gusto, la verdad a mí no podría yo comer en lugares así. Es rico el pozole, mejor llévatelo a tu casa o ve a un restaurante donde verdaderamente hagan un pozole rico. Pero esos ambientes, la verdad, no hay nada que puedes hacer ahí. Aunque tú vayas, ¿qué luz puedes dar? Entonces, así como ese ejemplo, hay muchas cosas que a lo mejor tú ya sabes, de las cuales te debes de apartar. Yo no sé, no conozco tu vida, pero lo que sí sé es de que son cosas que no le agradan a Dios y que no muestras tú a Jesucristo en tu vida si practicas tales cosas. Entonces, sigamos viviendo en esta ciudad mientras Dios nos lo permita, pero vivamos para Él. Y no vivamos en la ciudad, pero no seamos como la ciudad. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Perdóname, Señor, porque yo te estorbo. A veces solamente pienso que te estoy estorbando para tu obra, Padre. Pero yo te agradezco porque también tu misericordia permite que yo pueda predicar tu palabra. Yo no puedo hacer nada, Señor, pero tú sí. Tú puedes, Señor, mover los corazones de las personas que están aquí, incluso las que están detrás de pantalla, Señor. Y tú puedes hacer que esos corazones se vayan quebrantando, que los vayas preparando como preparaste a Lot para recibir la salvación. Que vayas acercándote a las puertas y toques las puertas de salvación y abran las puertas de salvación, Señor, para que caminen por ese camino de verdad que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones y porque tu misericordia se ha derramado y tu intervención divina nos ha salvado a través de tu Hijo Jesucristo, de ese sacrificio perfecto. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.